En el principio la palabra estaba con Dios y por la palabra fueron hechas todas las cosas. Sin la palabra nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En la palabra está la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. A lo mejor está un poco enredoso este versículo, pero Juan en este versículo estaba dando la revelación de quién era Jesús. Jesús es la palabra de Dios. En otras versiones habla Juan y dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y por medio del verbo fueron hechas todas las cosas. Por medio de la palabra fueron hechas todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él, dice. Y esta revelación es con la que quiero iniciar el día de hoy. Jesús mismo es la voz de Dios. Tenemos a un Dios de palabra. Tenemos a un Dios vivo que nos habla. Tenemos a un Dios vivo que podemos escuchar. Y por eso es importantísimo que permanezcamos conectados a su palabra. Amén. Y de eso te quiero hablar hoy. Me gustaría que antes de continuar pongas la mano en tu corazón y vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, te pedimos, Padre, que hoy nos permitas escuchar tu voz. Por medio de este mensaje, Dios, ponme en sintonía mi mente, mi corazón, para que tu voz se escuche y retumbe en mi vida, Señor. Amén y amén. ¿Te has puesto a pensar lo importantes que son las palabras? ¿Te has puesto a pensar cómo te imaginarías las cosas sin palabras? No hay manera en describir algo sin palabras. No hay manera en que te imagines cosas o en que hagas realidad las cosas sin las palabras. Definitivamente, las palabras cambian las cosas comunes. Y te voy a poner un ejemplo. Una hoja blanca sin nada escrito es simplemente un objeto, una cosa, una hoja blanca que la venden por menos de $1 en la papelería. Pero yo le escribí una carta a Paulina cuando cumplimos 1 año de aniversario y esa hoja de una libreta común ahí está guardada. Después de que yo imprimí palabras sobre esa hoja, se volvió algo muy especial para mí. También, otro ejemplo, a los niños recién nacidos en el hospital les ponen unas pulseritas que apenas hasta se les salen por las manos o los pies. Conservamos todavía las pulseritas de Ana Sofía y Sebastián. Pero antes de que le pusieran Ana Sofía, antes de que le pusieran Sebastián, eran unas simples pulseras, unos objetos. También a alguien se le ocurrió la gran idea de poner mensajes adentro de unas galletas. Y ahora son conocidas como las galletas de la suerte, ¿no? Que se entregan después de que comes en un restaurante chino. ¿O quién no conoce las paletas de corazón? Un tremendo éxito. A alguien se le ocurrió poner palabras sobre esas paletas. Te digo algo, así me dice Ana Sofía, siempre que me va a decir algo importante y pongo atención, me dice, ¿te digo algo? Les digo algo, nuestras vidas no son diferentes. Tu vida y mi vida, al momento en que Dios pone su palabra sobre mi vida, cobra el valor que debe de cobrar. Tiene un gran valor para Él y de ese valor depende el valor que tú le des a tu vida. Tu vida sin la voz de Dios es una simple vida. Vives porque tienes que vivir, trabajas porque tienes que trabajar, haces las cosas hasta por rutina y porque la sociedad te lo demanda y de repente te encuentras en una vida que no diriges en base a lo que tú necesitas y quieres vivir, por lo cual Dios te planeó. Por eso es importante que seamos conscientes que nuestra vida, después de que recibimos
la palabra de Dios, Jesús mismo en nuestros corazones, también cambia y no puede ser la misma. Salmos 68 del 32 al 33 dice: cántenle a Dios, oh reinos de la tierra, cántenle salmos al Señor, al Selah, al que cabalga por los cielos antiguos, al que hace oír su voz poderosa. ¿Cómo es su voz? Poderosa. Amén. Dios es el Dios que habla. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Reconoces su voz? Te quiero dar, y me atrevo a decirte que creo yo que te puedo dar 3 consejos para que distingamos la voz de Dios sobre nuestras vidas. Y el primero de ellos es: Dios nos habla por medio de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Conéctate a la Biblia para todo. Permanece conectado a la Biblia. Imprégnate de las historias que vienen en la Biblia, de las promesas que vienen en la Biblia. Imprégnate de sus letras, de sus palabras, de la historia detrás de la historia, ¿no? De esas revelaciones que Dios da por medio de su Espíritu, cuando tú por voluntad propia te atreves a meterte en su palabra. Es importantísimo esto que te comento. Un día escuché esta frase y se me quedó muy marcada. Dios utiliza los recursos de tu mente para hablarte. Dios utiliza los recursos de tu mente para hablarte verdades. Y si dudas un poquito de que Dios quiere hablarte por medio de la Biblia, te quiero decir 4 verdades que hoy Dios quiere hablarte por medio de la Biblia. Y la primera es que eres creación de Dios. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Número 2, eres amado por Dios. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por perdón de nuestros pecados. En eso consiste el amor, en que Él nos ama. Tercera verdad, tienes propósito. Proverbios 16:4 dice: toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Así es que si tú y yo en algún momento cometimos un error, y en ese momento ese error estamos dentro del propósito de Dios, hasta ese error va a tener un propósito en tu vida. Cuarta verdad, tienes vida eterna. Dice Carlos, nada más Carlos se alegró. Tienes vida eterna. Amén. Primera de Juan 5:13 dice: escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Saturarte de la Biblia te va a ayudar a distinguir lo que Dios te quiere decir en el momento preciso, en el momento preciso, y depende de la situación que estés viviendo. Yo no me sé muchos versículos de memoria. De hecho, tengo muy mala memoria. ¿Por qué te reíste, Anita? Tengo muy mala memoria. Dicen que los inteligentes tenemos mala memoria, ¿eh? Y es que, pero de un tiempo para acá he leído más la Biblia. Y te soy muy honesto, no tenía yo el hábito de la lectura antes de meterme a la palabra. Pero a raíz de que he leído más la Biblia, es increíble cuando tú estás viviendo cierta situación en tu vida y de repente brinca un versículo en tu mente. Y a lo mejor no te acuerdas la cita o no te acuerdas exactamente lo que dice,
pero lo parafraseas y trae aliento a tu vida, e incluso te vas a la Biblia y lo compruebas, y es una respuesta que necesitabas, y es un consejo que necesitabas. Te repito, Dios utiliza los recursos de tu mente. Preocúpate por qué estás metiendo a tu mente y a tu corazón. Preocúpate por lo que ves, por lo que escuchas y también por lo que hablas. Cuando tú hablas, ¿quién es el primero que escucha? Pues tú. Preocúpate por esas tres cosas. Preocúpate por de qué estás llenando tu mente, de qué estás llenando tu corazón, qué ves, cuánto tiempo lo ves. Anímate a invertirle tiempo a la palabra de Dios. Los que están inscritos en el IBC, felicidades. Es la mejor inversión que puedes hacer con tu tiempo. Es lo mejor. Y yo siempre que voy a compartir algo, siempre que voy a predicar, le pido a Dios una cosa: Señor, permite que los que me escuchen se queden con más dudas de las respuestas que tú quieres darle por medio de tu palabra, para que vayan por sí solos a la Biblia. Algo milagroso pasa cuando tú personalmente, sin intermediarios, te enfrentas con la palabra. Algo milagroso pasa, de verdad. La palabra de Dios, la Biblia, tiene un poder intrínseco en ella. Y si no me crees, compruébalo. No he visto una vida que no haya sido transformada al momento de enfrentarse y aferrarse a la Biblia. De verdad. Compruébalo tú mismo. Y el segundo consejo que te quiero dar, y antes de continuar, quiero aclarar algo aquí, aprovechando que está Paulina. Paulina dice que siempre que yo predico y que hablo como regañando. Vamos a votar, ¿qué les parece? Para que ya no me siga. A ver, si parece regaño. No, ¿verdad? ¿Ves? Lo que te digo. Y el segundo consejo, hermanos míos, que les quiero dar es: abre una conversación con Dios. Inicia la conversación con Él. ¿Quieres escuchar la voz de alguien? Pregúntale algo, cuéntale algo. Cuenta algo que le interese, cuéntale algo que te salga desde adentro. Muéstrate vulnerable con ese alguien. Presta tu oído cuando tú estés hablando con alguien. Y no es diferente con Dios, ¿eh? Tú puedes conversar con Dios. Puedes ir con Él con palabras simples, pero con un corazón sincero, y esperar una respuesta de Él. Siempre que tú inicias una conversación con Dios, espera una respuesta, ¿eh? A lo mejor no en el momento que tú quieres, pero Él siempre responde. Comprobadísimo. Espera una respuesta por parte de Él. Haz un espacio en tu rutina que te obligue a recordar que tienes que iniciar una conversación con Él. Es milagroso, ¿eh? Es increíble. A veces pensamos que la oración se trata de poner a Dios y exaltarlo y ponerlo en su trono y darle, si me explico, como darle identidad a Dios, ¿no? Antes, por lo menos yo tenía esa creencia de la oración, que si yo me apartaba un tiempo y me hincaba a orar o lo hacía, era para exaltar a Dios y para decirle que Él era Señor. Y pensaba que si yo no lo hacía, Él no era Señor, ¿no? Pero qué equivocado estaba. ¿Sabes qué? Dios es Dios todopoderoso. Dios es Señor de señores. Dios es Dios, el único Dios. Vayas a Él en oración o no vayas a Él en oración. La oración, iniciar una conversación con Él, se trata de nosotros. Se trata de encontrarnos en Dios. No sé si te ha pasado, pero cuando uno está orando y empiezas a orar y hay momentos muy especiales que uno empieza a decir situaciones de cómo se siente uno, que antes de orar ni siquiera sabías que te sentías así.
es porque el Espíritu Santo, por medio de nosotros, está expresando con palabras cómo nos sentimos. E incluso a mí me ha pasado que cuando estás en oración, te cae el 20 de cosas. Y dices, es cierto, así me sentía. No hay mejor terapia que la oración. Amén. Te lo súper recomiendo. Y para ilustrar esto, tengo 2 ejemplos que darte de iniciar una conversación con Dios. Hechas 2 oraciones que hizo el mismo Jesús, el Hijo de Dios. Yo creo que han de haber sido los 2 momentos más difíciles en su caminar aquí en la tierra. Y la primera oración que te quiero poner como ejemplo es la que está en Lucas 22 del 39 al 44. Es cuando Jesús se aparta de sus discípulos y antes de iniciar su proceso de crucifixión, se aparta y va en oración a Dios. Y le dice, Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo, dice su palabra, para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. El Hijo de Dios, el que traía y el que venía a cumplir la misión de Dios para salvar a la humanidad, estaba expresando su más sincero sentimiento. Estaba pidiéndole a Dios y estaba diciéndole, yo de verdad te pido que si se puede, no me hagas pasar este trago amargo. Imagínate nada más. Pero termina la oración diciendo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la otra oración, que también fue en el otro tiempo más difícil, ya crucificado Jesús, dice la palabra en Mateo 27 al 46, que él estaba crucificado y que en un momento él grita, Elí, Elí, lema sabactani, lema sabactani. No sé hablar hebreo, ¿no? Pero así dice la palabra. Que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta frase, yo sé que tenía un propósito, que él audiblemente la dijera en su momento más difícil. Yo creo que no hay ser humano que a lo largo de la vida, en algún momento, se sienta abandonado por Dios. Si tú estás en ese momento ahorita, o si a lo mejor va a llegar ese momento, acuérdate de iniciar una conversación con Dios. No importa cómo te sientas, no importa si te sientes de lo más bajo, no importa si te sientes incluso abandonado por Dios, o si piensas que a lo mejor no existe, pues ve con Él, habla con Él, inicia una conversación con Él. La oración a Dios debe de ser lo más honesta y sincera posible. Hay oraciones que transforman nuestras vidas y créeme que esa oración nunca se te olvida. Siempre recuerdas ese momento. Y me gustaría terminar con este tercer consejo. No voy a terminar, es que este tercer consejo es el más largo, dura como unos 40 minutos aproximadamente. Si es que si no has pedido café, lo puedes pedir. Mentiras, Anita. Que me regañan. Hazle el que esté enseguida. Calla otras voces. Calla otras voces para que escuches la voz de Dios. Qué difícil es enfocarnos hoy en día. Qué difícil es concentrarnos en algo y hacer algo bien. Estamos saturados de información con los medios digitales hoy en día. Ahorita no se sabe qué información
te llega si es verdad o es mentira, pero es demasiada la información de todos los temas que hay. Y es muy difícil enfocarse. Pero para escuchar la voz de Dios es necesario que te enfoques en qué Dios quiere hablarte. Y es necesario que te enfoques en ir reconociendo cada vez más la voz de Dios. Ir reconociendo qué es lo que Dios realmente quiere hablarte. En la mayoría de las ocasiones, lo que Dios quiere hablar a tu vida no lo habla de manera literal. Y creo yo que es así como un poquito de adrede por parte de Dios. Porque es como que nos ponemos a investigar, a ver qué hay detrás de esta historia, ¿no? O qué me quiere decir Dios realmente. Y quisiera utilizar dos historias para ilustrar esto de enfocarnos o de qué realmente Dios quiere hablarnos. Y estas dos historias se tratan de dos hombres paralíticos. Y el primer paralítico, la historia se encuentra en Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y este primer paralítico escuchó hablar de Jesús. Fue en los momentos en que Jesús empezaba a predicar y ya era muy reconocido. Jesús había regresado a Capernaum y se cree que estaba en la casa de Zebedeo, si no me equivoco, y si me equivoco, después me corrigen. Pero estaba en una casa predicando y la multitud se había amontonado. Y este paralítico, unos amigos del paralítico, llegaron por él para llevarlo con Jesús en una camilla. Y van en camino y yo quiero que tú te pongas en la mente del paralítico. El paralítico había escuchado hablar de Jesús y sus amigos vinieron por él para llevarlo ante Jesús, sabiendo que Dios iba a hacer el milagro de que volviera a caminar. Antes de esto, Jesús había sanado a un leproso. Por eso se cree que el leproso era amigo del paralítico. Se cree. Acuérdate que la Biblia deja cosas a nuestra imaginación. Entonces, se cree que uno de esos amigos del paralítico era el leproso. O que por lo menos él contribuyó a los amigos para que fueran por él y que lo llevaran ante Jesús para que lo sanara de sus piernas. Entonces ellos iban convencidos de que Jesús lo iba a sanar. A tal grado de que llegaron a la casa y estaba la multitud y no podían pasar a donde estaba Jesús, movidos por la fe. Y yo creo que había por ahí alguien aguerrido como nuestro pastor. Yo creo que era alguien como nuestro pastor, uno de los amigos del paralítico, ¿no? No se quedó con no se puede, hay mucha multitud. No, Juan, se llamaba Juan el paralítico, no dice la Biblia cómo se llamaba. Vámonos, no se pudo, ¿no? No. Dijeron, espérenme aquí, ahorita voy a ver cómo nos metemos, dijo. Se fue por el techo, dijo. Quitaron el techo y bajaron al paralítico con cuerdas hasta llegar a los pies de Jesús. ¿Te pusiste en la mente del paralítico en toda la historia? Imagínate el paralítico. No se pudo, hay mucha multitud. Te vamos a bajar por arriba. ¿Qué? Yo creo que casi caminaba el amigo cuando lo iban bajando con las cuerdas, imagínate. Y toda la multitud viendo. Y me imagino que lo empezaron a bajar, o se empezó a escuchar el techo, lo empezaron a bajar y casi salía brincando el paralítico, ¿no? El chiste es que está Jesús hablando y llega el paralítico y se le pone enfrente. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, o sea, al ver la fe de sus amigos, Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Y cómo creen que se puso el paralítico? Que no ve. ¿Cómo que mis pecados son perdonados? Jesús, vengo en una camilla, soy paralítico, yo vengo a que me sanes.
Yo vengo a querer caminar. Es más, tú sanaste a fulanito. A eso vengo. Y dice la palabra que ahí estaban en presencia unos escribas y maestros de la ley. Y en su corazón, no dijeron nada, pero en su corazón ellos pensaron: ¿por qué habla este así? Ha blasfemado. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y Jesús, conociendo lo que ellos pensaban, les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados quedan perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su camilla y enseguida salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia! Me gustaría terminar la prédica ahí para que todos sanó el paralítico. Pero es realmente lo que Dios quería decirles. El milagro más poderoso en esta historia se trataba de que el paralítico caminara. Voy a dejar esa historia ahí, ¿sale? La segunda historia se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo del 1 al 13. Y es la historia de Mefiboset. Si buscas nombre para tus hijos, la Biblia es muy buena dando nombres, ¿eh? Mefiboset es un buen nombre para nuestro próximo hijo, Paulina. No, mejor Sorek. Es mucho mejor nombre. Claro. Ay, no, algún día, Señor, en el cielo. Mefiboset. Ahorita te vas a enterar de quién era Mefiboset. Mefiboset, en el Antiguo Testamento, en el reinado, vivió en la tierra en el reinado de David. Y nos encontramos en la época en que David es el rey más poderoso sobre la tierra, es el rey del reino más poderoso en la tierra y tiene mucho poder, tiene muchas riquezas. Después de que Saúl y Jonatán murieron en batalla, ¿no? Él se queda como rey de Israel. Se cumple la promesa de Dios sobre él. Y él es ahora el rey poderoso que tiene muchas riquezas, que tiene todo el poder, ¿no? David representa en esta historia a Dios. Y David un día preguntó: ¿queda todavía alguno de los descendientes de Saúl? En memoria de mi amigo Jonatán, quiero darle muestras de mi bondad. Jonatán fue muy amigo de David. Jonatán, hijo de Saúl, cuando Saúl quería matar a David, Jonatán le avisaba a David para que él saliera corriendo, traicionando a su papá. O sea, hubo ocasiones en que puso la amistad con David por encima de la relación con su papá. O sea, los lazos con David y Jonatán eran muy fuertes. De hecho, tú puedes leer en 1 Samuel que cuando David se entera que mataron a Saúl y a Jonatán, se queda en luto mucho tiempo y sufre mucho. Y aquí en este momento David quería honrar la vida de Saúl, el rey. Así es que por ahí se enteró de que Sibá, así se llamaba, es un nombre, también otro nombre, otro que le pueden poner Sibá. Sí es. Sibá. Si es que va, no, si es que va. Sibá fue siervo de Saúl en su reinado. Y se enteraron que estaba ahí y le trajeron a Sibá a David. Cuando llega Sibá ante él, él le dijo: estoy buscando a un descendiente de Saúl. Y Sibá le habló de Mefiboset a David. Le dijo,
le dijo, así es para servirte. Él le preguntó, ¿queda algún descendiente de Saúl a quien yo pueda darle muestras de mi bondad en el nombre del Señor? Sibá le respondió que aún quedaba un hijo de Jonatán, pero que estaba lisiado de ambos pies. El rey le preguntó dónde estaba, y Sibá le respondió que estaba en Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David ordenó que fueran por él y lo llevaron a la casa de Maquir, a su presencia. Cuando Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, llegó ante el rey David, se inclinó con mucha reverencia. Se tiró hasta el piso, incluso dicen que exagerando, o sea, hace énfasis en eso, como exagerando en la reverencia al rey. Y David le dijo, no tengas miedo, que por el gran aprecio que le tenía a tu padre, voy a tratarte con mucha bondad. Voy también a devolverte las tierras que fueron de tu abuelo Saúl, y desde hoy te vas a sentar a mi mesa. Mefiboset, después de escuchar esto, volvió a inclinarse ante el rey y le dijo, pero ¿quién soy yo? No soy yo más que un perro muerto, le dijo. No soy yo más que un perro muerto. Imagínense lo que nos dice de cómo se sentía Mefiboset. Mefiboset, que había sido descendiente de reyes de Israel, que había escuchado que su abuelo había querido matar a David y no pudo, y su abuelo murió queriendo matar a David, y ahora lo mandó llamar David. Ahora me imagino que la reverencia estaba un poquito mezclada con miedo, ¿no? Me mandó llamar David y mi abuelo lo quería matar a él, y ahorita es el rey más poderoso. Por eso, pues sí, yo también me inclino, ¿no? Vale más aquí corrió que aquí quedó. Pero él no podía correr, mal chiste, mal chiste. Pero la expresión de Mefiboset, me imagino, lo de Bar, esta historia, la verdad que vale la pena profundizar en todos los significados de la ciudad donde vivía, lo que significa Mefiboset. Pero yo me quiero enfocar en algo y quiero hacer énfasis en cómo él se sentía. Y él lo expresó. Pero también quiero hacer énfasis que él era un lisiado que estaba en presencia del rey. Mefiboset, que es este paralítico, nos representa a ti y a mí. El paralítico de la primera historia también nos representa a ti y a mí. Y tú y yo podemos ir ante Dios con dos actitudes diferentes. Tú y yo, si reconocemos a Dios como el Todopoderoso, como el hacedor de milagros, como el que sostiene nuestra vida, como el que nos creó, como que el que tiene nombre sobre todo nombre y tiene un nombre poderoso para sanarnos, para rescatarnos, para salvarnos. ¿Cuántos creen todo eso acerca de Dios? Si tú y yo creemos todo eso, tenemos dos actitudes para venir ante Él. Y la primera, que es la actitud del primer paralítico, es que fue una actitud de voy por mi sanidad, voy por mi necesidad, por lo que yo pienso que necesito. El primer paralítico, más que ir con una petición ante Jesús, él ya iba con una respuesta. Él ya iba a recibir la respuesta de que él quería ser sano de sus piernas y agarrar su camilla e irse. Acuérdense que el primer paralítico fue sano por la fe de los amigos de él. Y a lo mejor después de la sanidad él creyó, y él sabía que Jesús hacía milagros.
Y a lo mejor él habló de los milagros de Jesús y muchas personas conocieron a Jesús. Pero él tomó la camilla y se fue. La historia continúa con Mefiboset. Cuando Mefiboset expresa estas palabras, David no le dice nada, pero manda llamar a Sibá, el que era siervo de su abuelo, y le dijo: Sibá, hoy le he devuelto al hijo de tu señor todas las posesiones de Saúl y de su familia. Tú y tus hijos y tus sirvientes se encargarán de labrar sus tierras y de almacenar los frutos, para que no le falte comida a Mefiboset, el hijo de tu señor, aunque él tiene un lugar en mi mesa y comerá conmigo. Sibá, que tenía 15 hijos y 20 sirvientes, le respondió al rey: yo cumpliré fielmente todo lo que mi señor el rey me ha dicho. Por su parte, el rey David reiteró que Mefiboset comería con él, como si fuera uno de sus hijos. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaya, y toda la familia de Sibá estaba al servicio de Mefiboset. Y como Mefiboset estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y siempre comía a la mesa del rey. El verdadero mensaje, el verdadero milagro y lo que la voz de Dios realmente quiere enseñarnos por medio de estas dos historias es que Él quiere una relación contigo. Es que Él quiere que tú te sientes en la mesa, en la silla que está vacía en su mesa. Es que si tú aceptaste a Cristo en tu corazón en algún momento, o si tú crees en Él, hay una silla vacía en la mesa del rey. Y esa silla tiene que ser ocupada todos los días. Todos los días la mesa está servida. Todos los días el rey prepara la mesa para ti y para mí. Y escucha bien, ¿por qué Mefiboset se quedó a vivir en Jerusalén y comía todos los días a la mesa del rey? Porque estaba lisiado. Porque estaba lisiado, iba todos los días a la mesa. Yo no sé tú, pero en muchas ocasiones yo me he sentido un poco egoísta, porque siempre voy a Dios con una petición. Siempre voy a Dios expresándole, no pasa nada. Una de las ocasiones que yo he tenido una conversación más genuina con Dios, de esas oraciones que se te quedan grabadas, y se las he contado a algunos de mis amigos, yo creo que es en esas ocasiones cuando las personas dicen: escuché la voz de Dios, ¿no? Y fue en cierta ocasión, tenía como 2 años que acababa de empezar a emprender, ¿no?, con mi empresa. Y había agarrado unos buenos proyectos y creía yo que venía la bendición de Dios, ¿no? Y yo ese día tengo como rutina levantarme temprano, un vaso con agua, una tacita de café y tratar de iniciar una conversación con Dios o hacer lo que sea para conectarme con Él. Y en esa ocasión yo estaba muy frustrado, estaba muy disgustado conmigo y con la situación, porque tenía unos problemas de administración. Y yo fui con Dios y le dije: Señor, yo creí que ya habías abierto las ventanas de los cielos y que ya venía tu bendición, ¿no? Señor, tu palabra dice eso, y además yo sé vivir, Señor. Si tú me bendices, yo no voy a malgastar mi vida. Yo quiero entregar mi vida a tu ministerio, a mi familia. Y sí, a lo mejor puedo cometer muchos errores, pero Señor, tú sabes que sé vivir. Señor, yo creí que ya iba a tener éxito en esto, y tú sabes que a mí me gustan los retos, y a mí me gusta ser mejor cada día, y me gusta esforzarme, y yo quiero que la gente
te reconozca porque yo voy a ser exitoso y personas te van a conocer por medio de mí porque yo voy a hablar de ti y así, ¿no? Y de repente un pensamiento fuerte interrumpió la oración que me dijo: ¿y quién te dijo que yo quería que fueras exitoso? ¿Quién te dijo que yo quería que fueras exitoso? ¿Quién te dijo que yo quería esos logros? Si tú tuvieras esos logros, no estarías aquí platicando conmigo. Y esto es lo que yo quiero. No quiere decir que Dios no nos vaya a ayudar para lograr nuestras metas, nuestros éxitos y todo eso. Pero sí quiere decir que Él va a preparar tu corazón para que cuando vivas esos éxitos, que vivas esas metas cumplidas, esos sueños cumplidos aquí en la tierra, tu corazón va a estar con Él y vas a estar cerca de Él. Siento decirte esto, pero es algo que yo creo. Si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, no hay otro camino, ¿eh? No hay atajos. Créeme que va a haber obstáculos que se van a interponer en los atajos que tú quieras dar, que vayan en contra de la voluntad con Dios y te van a hacer regresar a la silla vacía que está en su mesa. En la medida en que tú madures en tu corazón y tengas esa relación con Él, independientemente de lo que estés viviendo, y que tú valores como Él valora la relación que tú tienes con Él, en la medida en que tú entiendas que lo más valioso para Dios es conocerte, es que hables con Él, es en la medida en que se van a cumplir tus sueños, tus éxitos, y que a lo mejor, si estás esperando el milagro, después del verdadero milagro vas a caminar, pero por añadidura. Enfocarnos en la voz de Dios es siempre enfocarnos en la relación con Él. En todas las enseñanzas de la Biblia, en todas las historias de la Biblia, busca ese mensaje por parte de Dios. ¿Cómo estoy más pegadito a Él? ¿Sabes cuál es la razón de que se dio lo mejor del cielo para perdón de tus pecados? Para que estuviéramos pegaditos a Dios. Con el pecado no podíamos estar en una relación cercana con Dios. La verdadera razón es para que te sientes a la mesa del Rey todos los días. Todos los días. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso fuerte a Dios por ello. Y me gustaría terminar. Si hay alguien que no ha hecho la oración de confesión, es el momento de hacerla. Y si tú hiciste esta oración, me gustaría que todos nos pusiéramos de pie, porque siento de todo corazón orar por sanidad física, por sanidad espiritual, por sanidad mental. Yo creo que Dios sabe lo que tú necesitas, y con esa fe vamos a orar con Él. ¿Qué te parece? Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu, Señor. Te damos gracias por tu voz. Señor, a lo mejor en este día llegamos nosotros con lo que creíamos que necesitábamos, Señor. Pero te pedimos, Señor, que nos vayamos con lo que tu voz nos dice que necesitamos. Y yo sé, Señor, que aquí hay vidas y aquí hay personas, y habemos personas que necesitamos
reforzar nuestra relación personal contigo. Que hay personas que hemos dejado pasar tiempo y momentos de sentarnos en tu mesa que está ya servida, Señor. Que hemos dejado pasar, Señor, porque tú has cumplido promesas en nuestras vidas y hemos disfrutado de tus bendiciones y sabemos que tenemos un futuro seguro contigo, pero nos perdemos de lo más valioso, Señor, que es conocerte personalmente, que es hablar contigo personalmente desde el fondo de nuestro corazón. Pero hoy, Señor, tú restauras nuestros corazones, tú restauras mi relación contigo, Señor. Y día tras día, Señor, voy a ir a tu mesa, me voy a sentar en mi lugar, Señor, porque hay una mesa del Rey servida para mi vida, Señor. Y esa mesa, Señor, lo que más disfruto, aparte de tus promesas cumplidas en mi vida, aparte de tu provisión, aparte de tu salvación, aparte de tus milagros que vas a cumplir, aparte de mi sanidad, lo que más disfruto es hablar contigo. Esta conversación contigo, Señor. Todo lo que tú hablas a mi vida, Señor. Tú hablas mi verdadero valor. Tú me dices, Señor, que tú pagaste lo mejor del cielo para pagar un precio para que estuvieras cerquita de mí. Pero tú no puedes. Pero, Señor, pero tú no puedes, o tú has decidido no poder obligarnos a estar contigo. Tú lo has dejado en nuestras manos. Y por eso hoy, Señor, sincera y honestamente, hoy venimos ante ti con voluntad propia, Señor, a entregarte nuestra vida, a entregarte nuestras enfermedades, a entregarte nuestras dolencias, nuestras necesidades, y a ponernos en tus manos para que trabajes en nosotros lo que verdaderamente necesitamos. Gracias, Señor, porque hablas a tu iglesia. Gracias, Señor, porque tu Espíritu en este lugar, Señor. Y hoy declaramos sanidad física sobre tu iglesia. Declaramos sanidad mental, Señor. Declaramos sanidad espiritual. Y reconocemos que no hay nada que nos separe de tu amor. Por medio de Cristo recibimos tu milagro, Señor. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia.